Muy bien, con el análisis, y le preguntaba recién a Nicolás Fiorentino qué pasó, por qué por lo menos hubo dos precandidatos que no pudieron votarse a sí mismos. Curiosidades. Sí, bueno, hace un año y medio que estamos diciendo que el AMBA es lo mismo, de un lado o Sí. del otro, tampoco nos vamos a poner tan detallistas, pero son tres puntualmente en la provincia de Buenos Aires, o al menos de los más conocidos. Claro. Tanto Facundo Manes, primer candidato a diputado nacional de la lista que presenta la UCR en Juntos, Graciela Ocaña, que es quien va como número 2 de Diego Santilli, y Daniel Goyán, el número 2 del Frente de Todos, por debajo de Victoria Tolosa Paz. Son candidatos o candidatas que, si bien se presentan en la provincia de Buenos Aires, votaron en Capital Federal. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires la exigencia es ser nativo, tener los últimos 2 años de residencia. Los tres son nativos de la provincia de Buenos Aires, así que no tienen ningún tipo de dificultad legal para hacerlo, pero están con este punto de que no pudieron garantizar su propio voto Claro. para sí mismos. De hecho, lo polémico fue el cruce de María Eugenia Vidal de provincia de Buenos Aires, de ser gobernadora de provincia de Buenos Aires a primera candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, porque además en 2019 María Eugenia Vidal iba por la reelección en la provincia de Buenos Aires y votó en la provincia de Buenos Aires. Pero ya tenía decidido mudarse, ¿no? Ya Incluso siendo estaba comprando el gobernadora. departamento. Claro. Todo indica que ya tenía planeado mudarse hacia la capital. Exacto, sí. Bien. Pero bueno, es un tema que se discutió mucho, ¿no? En esta campaña, esto de, bueno, cruzar de un lado al otro. De hecho, Diego Santilli fue senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Sí, Bueno, igual, y es vicejefe de gobierno porteño. O sea, Axel Kicillof fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires también. Entonces me parece que casi que estemos hablando de esto, más allá de que termina siendo en definitiva una cuestión estratégica de cada fuerza política, nos remite a lo que veníamos discutiendo antes con Feli y con Hernán, de si lo que debatimos es dónde viven los candidatos, es que tampoco nos dieron mucho para debatir. No, sí es cierto que hay que ver qué intereses defienden, porque hay un tema conflictivo entre ciudad y provincia de Buenos Aires, que es la coparticipación federal. Y ahí, bueno, uno, por lo menos nos interesaría saber cuál es la opinión de Diego Santilli, hasta ayer vicealcalde porteño, y ahora se supone representando los intereses de los bonaerenses. Ahí me parece que hay María un Eugenia ruido. Vidal ahora defendiendo esos puntos de coparticipación que dicen le corresponden a Cava y que podrían ir en desmedro de lo que es la provincia que gobernó hasta hace 2 años, ¿no? Es como un punto flojo. Además, el tema de coparticipación me parece que deja a varios discursos en jaque, porque Larreta mismo fue a la justicia con ese tema defendiendo Cava, pero ahora quiere proyectarse a nivel nacional. Entonces es contradictorio. Vos fíjate que no tuviste grieta igual, digo, independientemente con la composición actual de la Cámara de Diputados, el bloque del PRO no hubo grietas respecto a la situación de la coparticipación porteña, independientemente del distrito, digo. Por eso digo que me termina, de hecho fueron los diputados de Gerardo Morales, los de Jujuy, los que de alguna manera se corrieron de la posición de Juntos por el Cambio. Por eso digo, me parece que termina siendo un tema, a mi entender, por lo menos lateral. Bueno, el tema coparticipación, Rulo, es un tema que merece una discusión profunda también, ¿no? Sí, y muchos plantean históricamente que habría que discutir la ley de coparticipación. Bueno, incluso. porque el hecho es que se discute siempre algún punto a favor de una provincia, sin discutir demasiado cómo va a afectar a las otras, porque no hay un proyecto que contemple todo el tema. El tema coparticipación ha sido desde su origen y los distintos cambios y parches que se le van haciendo, hoy ya directamente es un tironeo en el cual el que agarró un poquito más no lo quiere soltar y, y lo demás. De todas maneras, esos puntitos que arbitrariamente le dio Mauricio Macri a Larreta cuando era presidente, 3,75 primero y después 3,5 creo que bajó ante el reclamo de los gobernadores, no salía de las provincias, me parece que está bueno aclararlo, sino de los fondos que Nación tiene por coparticipación. Claro, porque en realidad Ciudad no es parte de la coparticipación. Ciudad no es parte Ese es el parche que vos decías recién. Se le dio un equivalente. Pues la ley de coparticipación es previa a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Entonces también ahí hay un tironeo importante y los mismos criterios, ¿no? de la coparticipación, que si se tiene que hacer por la proporcionalidad de habitantes o por las necesidades. Me parece que es un proyecto bastante controvertido, porque a esta altura no termina de entenderse bien o no se ponen todos de acuerdo cuál es el sentido de la coparticipación, si no, la discusión probablemente sería otra, ¿no? Hay algo que atraviesa a todas las fuerzas políticas y a todos los gobiernos, y es que dos cosas, todos coinciden en que hay que modificar la ley de coparticipación y ninguno lo hace.
eso es transversal a toda la fuerza política porque es cierto tiene una complejidad complejidad extrema la ley de coparticipación, que vos además de conseguir los votos en las 2 cámaras del Congreso necesitas la aprobación de todas las provincias, de la totalidad de las provincias, por lo cual es complejísimo modificar cualquier cosa. Es muy complejo. Hernán, antes de despedirte me gustaría preguntarte, así como en tono reflexivo, la pandemia nos ha dejado, me parece, muchos temas sobre la mesa. Veremos si la política recoge el guante, ¿no? Y esos temas justamente se discuten en el Congreso, donde se van a definir nombres en las próximas elecciones de noviembre y hoy justamente los candidatos. ¿Qué te parece a vos que son los temas que quedaron ahí en evidencia y qué hay que discutir efectivamente? Bueno, un poco lo que había planteado al principio la vicepresidenta en la campaña, la vicepresidenta Cristina, el tema del endeudamiento, el tema de qué salud pública queremos, si queremos un ministerio o queremos una secretaría, si queremos recursos o no, la educación pública, qué tipo de educación para tratar de verdaderamente igualar o por lo menos achicar un margen que hay entre quienes acceden a la mejor educación y quienes no. El tema de la pobreza, ¿no? Eso es un tema central porque nosotros tenemos una pobreza que es estructural hace muchos años y es estructural del 25-30%. Pero además ahora tenemos una pobreza por ingresos. Estamos en números que con un índice de pobreza bajo, una canasta básica, tenemos 40%, Rulo más o menos, corregime, pero cerca de la mitad de la población en la línea de la pobreza. Es un número altísimo. Se vuelve, no podemos tener otra crisis sobre ese número, porque una sociedad no se conforma como tal, dejando a la mitad o a el 40% por afuera. Ni siquiera a los que no les interesa el tema debieran preocuparse, porque es la gente que uno se cruza en la calle, es la gente que comparte un trabajo, que comparte un hospital, que comparte la escuela. Entonces, hacen a las problemáticas sociales que son transversales para una sociedad. No podemos tener una sociedad con ese nivel de pobreza. Tenemos que lentamente, porque no se va a resolver en un mandato, ni en 2, ni en 3. Es un problema histórico en Argentina, pero no partimos del 25, partimos arriba del 40. Claro. Entonces, es muchísimo más complejo. Fíjate, Hernán, que vos ahí señalás en términos de lo que se discutió, lo que no se discutió. En el último discurso, en el cierre de campaña, la vicepresidenta habló del salario, del poder adquisitivo, de la necesidad. De hecho, me mandó medio un mensaje interno respecto a que se habiliten las paritarias, porque es una de las cosas que dejó el gobierno de Mauricio Macri es el poder adquisitivo destrozado donde lo mires. Si lo mirás en pesos, 20% del salario perdió promedio los trabajadores en blanco, ni hablar si vas al sector informal. Si lo medís en dólares, recibió un salario promedio en torno, por ahí Rulo lo tiene más fresco, pero algo así como de $500 promedio a 350. O sea, el salario se destrozó y recién se tomó al final de la campaña un ítem que para mí era algo interesante porque es algo que sufrimos todos. Más allá, nosotros vemos los números de reactivación que en términos industriales. Bueno, de hecho también lo dijo la vicepresidenta el otro día. Está bien que, y Máximo Kirchner también, está bien que la macro muestre estas cosas, bueno, pero tenemos que llevar la macro a la micro. Ahí hay un tema de permanente generador de pobreza que es la inflación, ¿no? Te voy a poner un punto, vamos a volver con ese tema y vamos a hablar de las inequidades que afloraron todavía más en la pandemia. ¿Quiénes son los ganadores? Porque hay ganadores en la economía durante la pandemia. Hernán, gracias por estar acá.